Mi novia me humilló en su cumpleaños para impresionar a su ex, y terminó perdiéndolo todo. Hay recuerdos que te dejan claro que una relación ya estaba muerta mucho antes de terminar, y el mío empezó con una simple pregunta en una terraza llena de globos baratos y gente fingiendo pasarla bien. Entonces sí vino el otro. Escuché decir a uno de los invitados mientras acomodaba las últimas botellas sobre una mesa de plástico que había alquilado con dinero que honestamente no tenía. Pensé que hablaban de algún amigo atrasado, pero cuando levanté la vista vi cómo mi novia escondía su celular apenas me acerqué. Sonrió raro. Forzado. Llevaba semanas así, distante, respondiendo tarde, protegiendo el teléfono como si guardara secretos de estado. Aún así, seguí adelante con la fiesta porque llevaba 3 años con ella y quería creer que estaba exagerando. Había vendido mi consola y trabajado horas extra repartiendo comida para pagar ese cumpleaños. La terraza no era lujosa, pero tenía luces bonitas, música tranquila y una vista decente de la ciudad. Quería darle una noche especial. Lo irónico es que al final esa fiesta sí cambió nuestras vidas, solo que no como yo esperaba. Mientras terminaba de acomodar el pastel, ella pasó a mi lado sin siquiera mirarme y dijo, por favor no hagas escenas raras hoy, ¿sí? Me quedé confundido porque literalmente yo era el que llevaba una semana intentando arreglar las cosas mientras ella actuaba como si estar conmigo fuera una obligación. ¿Escenas? Ni siquiera he hecho nada, le respondí. Ella suspiró fastidiada. Solo compórtate normal. Ahí debí entender que algo estaba mal, pero cuando amas a alguien empiezas a justificar cosas absurdas con tal de no aceptar lo obvio. Y honestamente, yo ya llevaba meses haciendo eso. Lo peor fue que 5 minutos después alguien tocó la puerta de la terraza y la cara de mi novia cambió por completo. Sonrió de verdad. Una sonrisa que yo no le veía desde hacía muchísimo tiempo. Y en ese momento entendí que el problema no era la fiesta. El problema era quien acababa de llegar. El tipo que entró a la terraza parecía sacado de esos perfiles de Instagram donde todo se ve demasiado perfecto para ser real. Chaqueta cara, reloj brillante, sonrisa confiada y esa actitud de alguien acostumbrado a entrar a cualquier lugar creyendo que automáticamente es el centro de atención. Mi novia prácticamente corrió a saludarlo. Pensé que no vendrías, dijo riéndose mientras le acomodaba la chaqueta como si llevaran años juntos otra vez. Yo me quedé quieto sosteniendo una bolsa de hielo como un idiota. Ella reaccionó tarde y dijo, cierto, él es mi novio. El tipo me estrechó la mano con fuerza exagerada. Mucho gusto, hermano. Y no sé por qué, pero ese hermano sonó más a burla que a saludo. Intenté actuar tranquilo porque había gente mirando y tampoco quería convertirme en el novio inseguro frente a todos, pero desde ese momento el ambiente se volvió rarísimo. Mi novia empezó a sentarse más cerca de él que de mí, se reía demasiado fuerte de cualquier tontería que decía y cada vez que yo intentaba hablarle parecía distraída. Incluso hubo un momento donde le pregunté si podía ayudarme a sacar unas bebidas del refrigerador portátil y respondió, resuélvelo tú, para algo eres hombre, ¿no? Varias personas se quedaron incómodas. Una amiga de ella soltó una risita nerviosa mientras el ex sonreía mirando su celular. Lo peor es que yo seguía intentando convencerme de que estaba exagerando. Pensaba, tal vez quiere verse madura delante de él, tal vez está nerviosa, tal vez solo estoy cansado. Pero después llegó el regalo. Le entregué una caja pequeña con una pulsera que llevaba semanas pagando y ella ni siquiera intentó fingir emoción. Una pulsera, dijo levantando la ceja. Pensé que era algo más grande. Algunos invitados se quedaron callados inmediatamente. Sentí un calor horrible en la cara. El ex soltó una risa corta y comentó, bueno, el detalle es lo que cuenta. Mi novia se rió con él. Ahí sí me dolió de verdad. Porque una cosa es discutir en privado, pero otra muy distinta es convertirte en el chiste de tu propia relación frente a 30 personas. Aún así cometí el error de quedarme. Y esa fue probablemente la peor decisión de toda la noche. Porque unos minutos después escuché una conversación que jamás debí oír. Después de lo de la pulsera intenté despejarme un poco ayudando al encargado de la terraza con unas cajas vacías.
Honestamente necesitaba alejarme porque sentía esa mezcla horrible entre vergüenza y enojo que te deja pensando puras tonterías. Mientras llevaba unas bolsas hacia el pasillo lateral escuché voces cerca de las escaleras de emergencia. Reconocí la risa de mi novia al instante. No pensaba espiar ni nada parecido, pero cuando escuché mi nombre me detuve automáticamente. Solo aguanta un poco más, dijo ella entre risas bajas. Después de hoy ya termino con él. Sentí el estómago pesado de inmediato. El ex respondió, te dije que no hacía falta seguir con ese tipo tanto tiempo. Ella soltó algo que todavía me da rabia recordar. Necesitaba que pagara la fiesta primero, ¿tú crees que yo iba a gastar tanto dinero? Me quedé congelado. Literalmente inmóvil. Y lo peor fue que ambos empezaron a burlarse de cosas absurdas. De mi ropa. De mi trabajo. De cómo siempre hacía cara de perro abandonado. Hubo un silencio corto y luego escuché a Alex decir algo raro, cuando arregle lo mío nos vamos unos días, ¿sí? Ella respondió, ¿seguro ya solucionaste el problema de las apuestas? Ahí la conversación cambió por completo. Él bajó la voz, molesto. Te dije que no hables de eso aquí. Ella se rió nerviosa. Relájate, nadie escucha. Yo sí estaba escuchando. Y por alguna razón eso último se me quedó grabado más que los insultos. Porque hasta ese momento yo pensaba que simplemente era el típico ex presumido intentando recuperarla. Pero la forma en que reaccionó cuando mencionó las apuestas, eso sonó diferente. Sonó a problema real. Me alejé antes de que me vieran porque sinceramente no sabía qué hacer. Una parte de mí quería entrar y armar un escándalo. Otra parte quería irme sin decir nada. Terminé haciendo algo mucho más ridículo, volví a la fiesta fingiendo que no había escuchado nada. Y evidentemente se me notaba en la cara. Un amigo mío que había ido por compromiso me agarró del brazo apenas me vio. Oye, ¿estás bien?, preguntó bajito. Yo respondí rápido, sí, solo estoy cansado. Él miró hacia donde estaban mi novia y el ex riéndose juntos y luego volvió a verme. Hermano, creo que deberías irte antes de que esto empeore. El problema es que ya era demasiado tarde para eso. Porque justo cuando pensé que la humillación había terminado, mi novia tomó el micrófono para agradecerles a todos por ir. Y terminó diciendo algo que hizo que toda la terraza se quedara en silencio. Mi novia levantó la copa sonriendo mientras todos dejaban de hablar poco a poco. Yo pensé que simplemente iba a agradecer por la fiesta y ya, algo incómodo pero normal. Grave error. Primero quiero agradecerle a mi novio por organizar todo esto, dijo señalándome sin mucho entusiasmo. Algunas personas aplaudieron por compromiso. Ella sonrió de lado y añadió, aunque creo que se esforzó demasiado, ni que fuera propuesta de matrimonio. Varias risas incómodas salieron entre los invitados. Yo intenté sonreír porque todavía seguía atrapado en esa absurda necesidad de evitar problemas. Entonces el ex gritó desde una mesa, capaz si quería proponerte algo. Y ella respondió riéndose, por favor, primero tendría que conseguir un mejor trabajo. Ahí sí el ambiente murió por completo. Incluso las amigas que antes se reían empezaron a mirarse entre ellas. Yo sentí una presión horrible en el pecho porque ya no era solo una broma pesada. Era esa sensación de darte cuenta de que la persona que amas disfruta rebajarte frente a otros. Ella siguió hablando como si nada. Pero bueno, al menos alguien tenía que pagar la decoración. Después levantó la copa hacia mí y dijo, gracias por cooperar. Esa palabra me terminó de matar. Cooperar. Como si yo fuera un patrocinador triste en lugar de su pareja. El ex se estaba divirtiendo demasiado viendo mi cara. De hecho, empezó a provocarme directamente. Hermano, no te pongas serio. Si no aguantas bromas estás complicado. Y cometí un error. Uno pequeño, pero suficiente para darle más material. Le respondí, no son bromas si solo una persona se ríe. Él soltó una carcajada exagerada y levantó las manos. Uy, ya se enojó. Mi novia negó con la cabeza fastidiada. ¿Ves por qué te digo que eres intenso?
Ahí entendí algo importante: si discutía, yo quedaba como el tóxico. Si me callaba, ellos seguían aplastándome. Era una situación perdida desde el momento en que ella decidió convertir la fiesta en un espectáculo. Me alejé hacia una esquina intentando respirar tranquilo y un familiar mayor de ella, una señora bastante seria que casi no hablaba con nadie, pasó junto a mí y dijo en voz baja: «Muchacho, usted debería irse». Ni siquiera me miró al decirlo. Solo siguió caminando con cara de decepción. Y honestamente, escuchar eso de alguien externo me golpeó más de lo que esperaba. Porque por primera vez esa noche sentí que no estaba loco. Que de verdad me estaban tratando horrible. Saqué mi celular pensando seriamente en pedir un taxi e irme, pero justo en ese momento vi algo que me hizo guardar el teléfono otra vez. El ex estaba discutiendo por mensajes con alguien y ya no tenía esa sonrisa de tipo exitoso. De hecho, parecía asustado. Me quedé observándolo un rato desde lejos mientras fingía acomodar unas botellas vacías. El cambio en su cara había sido demasiado brusco para ignorarlo. Hace unos minutos estaba actuando como dueño del lugar y ahora escribía mensajes rapidísimo, mirando alrededor como si esperara que alguien apareciera. Incluso se apartó de la mesa donde estaba mi novia y salió hacia el balcón para contestar una llamada. No escuché toda la conversación, pero sí algunas frases sueltas. «Ya te dije que voy a pagar. No armes un escándalo aquí. Te deposito mañana». Definitivamente no sonaba como alguien que tuviera la vida resuelta. Mi primera reacción fue bastante infantil, sentí cierta satisfacción. Después de todo lo que había pasado, descubrir que el tipo también tenía problemas me calmó un poco. Pero tampoco voy a fingir que me convertí en un genio frío de inmediato. Seguía dolido. Seguía humillado. Y todavía seguía enamorado de mi novia, aunque me costara admitirlo. Ese fue probablemente mi mayor error esa noche, seguir buscando una explicación que me permitiera pensar que ella no era tan cruel como parecía. Volví a acercarme a la mesa principal intentando hablar con ella a solas. «¿Podemos conversar un minuto?», le pregunté tranquilo. Ella puso los ojos en blanco. «¿Ahorita?». «Sí. Solo un momento». El ex se acomodó en la silla sonriendo como si estuviera viendo una serie. Mi novia se levantó fastidiada y caminamos hacia una parte más silenciosa de la terraza. Apenas estuvimos solos le pregunté directamente: «¿Qué está pasando contigo?». Ella cruzó los brazos. «Nada». «Entonces explícame por qué llevas semanas rara y por qué me estás tratando así delante de todos». Se quedó callada unos segundos y después soltó una respuesta que honestamente me dejó peor. «Porque estoy cansada». «¿De qué?». «De sentir que mi vida no avanza». Ahí ya no sonó agresiva. Sonó frustrada de verdad. Me dijo que estaba harta de las mismas rutinas, de contar dinero todo el tiempo y de ver cómo otras personas sí disfrutaban la vida. Yo intenté responderle algo, pero me ganó la rabia y terminé diciendo: «Entonces para eso me usaste, para pagarte la fiesta mientras coqueteas con tu ex». Apenas dije eso su expresión cambió completamente. ¿Nos estabas escuchando? Ahí entendí que había cometido otro error. Porque ya no podía fingir que no sabía nada. Y ella tampoco podía seguir fingiendo que yo era el problema de toda la noche. El asunto es que nuestra conversación no quedó privada por mucho tiempo, porque el ex apareció detrás de nosotros escuchando la última parte. El ex llegó sonriendo, pero ya no con esa actitud relajada de antes. Esta vez parecía molesto de verdad. «¿Todo bien por aquí?», preguntó mientras se metía entre nosotros como si tuviera derecho a hacerlo. Yo ya estaba demasiado cansado para seguir fingiendo cordialidad. «Sí, estamos hablando de nuestra relación. En privado». Él soltó una risita corta. «Bueno, parece que ella ya tomó una decisión hace rato». Mi novia no dijo nada. Y honestamente eso me dolió más que cualquier insulto de la noche. Porque si al menos me hubiera defendido una vez, aunque fuera por compromiso, tal vez habría sentido que todavía quedaba algo entre nosotros. Pero no. Solo se quedó callada mirando al suelo mientras el otro tipo seguía provocando. «Mira, hermano, no tienes que tomártelo tan personal. Las cosas cambian.
Yo respondí peor de lo que debía, claro, sobre todo cuando una persona se aprovecha de otra. Ahí sí el ambiente se puso tenso. El ex avanzó un paso. ¿Qué quieres decir con eso? Y aunque tenía ganas de decirle todo lo que había escuchado, terminé frenándome porque todavía había gente cerca mirando. Además, siendo sincero, tampoco quería empezar una pelea física por alguien que claramente ya había decidido humillarme desde antes de la fiesta. Mi novia intervino rápido. Ya basta los dos. Después me miró con esa expresión fría que ya me estaba acostumbrando a ver. ¿De verdad estás arruinando mi cumpleaños? Eso me dejó helado. Porque en su cabeza el problema no eran las burlas, ni el ex apareciendo sin invitación, ni todo lo que había dicho sobre mí. El problema era que yo reaccionara. Ahí finalmente entendí algo bastante triste: llevaba demasiado tiempo intentando salvar una relación que ella ya había abandonado mentalmente hace meses. El ex volvió a sonreír al notar que me había quedado callado. Mira, mejor relájate. Ve con tus amigos, tómate algo. Después me dio una palmada en el hombro como si me estuviera haciendo un favor. Y por primera vez en toda la noche sentí ganas reales de golpearlo. No lo hice. Pero sí hice algo que probablemente debía hacer desde el inicio. Fui directo hacia la mesa principal, agarré las llaves de mi carro y empecé a guardar las pocas cosas personales que había llevado. Mi amigo se acercó enseguida. ¿Ya te vas? Asentí sin ganas de hablar mucho. Él dudó unos segundos y luego dijo: entonces hay algo que deberías saber antes. Y la forma seria en que lo dijo me dejó claro que la noche todavía no terminaba de destruirse. Mi amigo me llevó hacia una esquina cerca de las escaleras para que nadie escuchara. Se veía incómodo, como alguien arrepentido de no haber hablado antes. No sabía si decirte esto porque pensé que quizá ya lo sabías, empezó mientras miraba hacia la terraza. ¿Qué cosa?, pregunté. Él respiró hondo. Tu novia llevaba semanas diciendo que iba a terminar contigo después del cumpleaños. Aunque ya lo había escuchado antes, oírlo de otra persona me pegó diferente. Más real. Más definitivo. Y no solo eso, continuó. Ella estaba presumiendo que tú estabas pagando casi todo. Sentí una mezcla horrible entre vergüenza y rabia. Mi amigo aclaró rápido: no todos se reían, ¿ok? De hecho, varios pensamos que estaba siendo cruel. Después dudó un momento antes de añadir algo más. También, el ex le pidió dinero prestado a uno de los invitados hoy. Eso sí me sorprendió. ¿Dinero? Él asintió. Bastante. Escuché que anda metido en deudas por apuestas deportivas o algo así. Ahí muchas piezas empezaron a acomodarse solas en mi cabeza. La ropa cara, la actitud exagerada, las llamadas nerviosas, todo parecía más una actuación que una vida perfecta. Y aún así mi novia estaba tan obsesionada con aparentar que prefería humillarme delante de todos antes que aceptar la realidad del tipo. Me quedé callado mirando las luces de la terraza mientras escuchaba las risas lejanas de los invitados. Lo peor es que una parte de mí todavía quería entrar y arreglar las cosas. Sí, después de todo eso. Supongo que cuando pasas años con alguien tu cerebro tarda demasiado en aceptar que la persona que conocías ya no está ahí. Mi amigo me vio dudar y me dijo algo bastante simple: hermano, si te quedas, ellos van a seguir. Y tenía razón. Así que agarré mis cosas decidido a irme sin despedirme de nadie. Pero justo cuando estaba bajando las escaleras escuché a mi novia gritar mi nombre desde arriba. Me detuve por reflejo. Ella venía acercándose rápido, claramente molesta. ¿En serio te vas a ir así?, preguntó. Yo respondí cansado: creo que ya hice suficiente por hoy. Ella miró alrededor asegurándose de que nadie estuviera demasiado cerca y bajó la voz. No hagas esto más incómodo. Me reí un poco porque honestamente no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Más incómodo? Me humillaste toda la noche. Entonces dijo algo que terminó de romper cualquier duda que me quedaba. Tampoco exageres. Solo fueron bromas. Y sí, cuando alguien minimiza tu dolor justo después de provocarlo, ya no queda mucho que salvar.
El problema fue que antes de que pudiera responderle, el ex apareció otra vez detrás de ella, pero esta vez ya no se veía tan confiado como antes. Porque alguien acababa de llegar buscándolo directamente a él. Un hombre bastante alto, como de 40 y tantos, subió las escaleras mirando alrededor con cara de pocos amigos. No estaba vestido elegante como los demás invitados, llevaba una chaqueta deportiva y tenía esa expresión típica de alguien que ya perdió la paciencia hace rato. Apenas vio a Alex, caminó directo hacia él. «Por fin te encuentro», dijo seco. Mi novia se tensó inmediatamente. El ex intentó sonreír como si nada pasara. «Hermano, tranquilo, estoy ocupado». El otro tipo ni siquiera le devolvió la sonrisa. «Ocupado estás desde hace 3 semanas cuando te desapareciste con mi dinero». Ahí sí varios invitados empezaron a quedarse callados para escuchar. El ex bajó la voz intentando empujarlo hacia un lado. «No armes un show aquí». El hombre soltó una risa corta. «Show. Tú me prometiste pagarme hoy». Mi novia miraba alrededor claramente incómoda porque toda la atención que llevaba buscando durante la noche ahora estaba apuntando hacia ellos, pero por razones muy distintas. Yo seguía quieto cerca de las escaleras viendo cómo la situación se desmoronaba sola. Y honestamente, por primera vez desde que empezó la fiesta, sentí alivio. No porque estuviera disfrutando el desastre, sino porque finalmente alguien más estaba viendo quién era realmente ese tipo. El ex intentó mantener la imagen. «Te dije que mañana». El hombre respondió fuerte, sin importarle quién escuchara, «Eso mismo dijiste después de perder todo apostando». Ahí el silencio fue total. Varias personas empezaron a mirarse entre sí. Incluso una de las amigas de mi novia abrió los ojos sorprendida. El ex cambió completamente de actitud. «Baja la voz». «¿O qué? ¿También me vas a bloquear como a los demás?». Mi novia intentó intervenir nerviosa. «Creo que esto no es lugar para hablar esas cosas», el hombre la miró confundido. «¿Tú eres la nueva novia?». Ella tardó demasiado en responder. «Sí», él soltó un uf bajito y negó con la cabeza. «Entonces buena suerte». Después sacó el celular y le mostró algo al ex. No alcancé a ver bien qué era, pero la cara del tipo se puso blanca de inmediato. Ahí entendí que el problema era mucho más serio de lo que parecía. Mi novia empezó a ponerse nerviosa de verdad. Ya no estaba sonriendo ni actuando superior. Y aún así, increíblemente, todavía intentó voltear la situación contra mí. Me miró y dijo, «¿Contento? ¿Eso querías?». Como si yo hubiera provocado todo aquello. Esa frase me terminó de cansar emocionalmente. Ya no quería discutir, ni defenderme, ni explicar nada. Solo quería salir de ahí. Así que le respondí algo bastante simple, «No. Yo solo quería que dejaras de tratarme como basura». Y por primera vez en toda la noche ella no tuvo una respuesta inmediata. Después de eso nadie sabía muy bien qué hacer. La música seguía sonando bajito, pero ya nadie estaba realmente de fiesta. Algunos invitados fingían revisar el celular para evitar mirar directamente el desastre y otros simplemente empezaron a despedirse con excusas torpes. El hombre que había ido a buscar al ex terminó llevándoselo hacia un rincón para seguir discutiendo lejos del resto. Mi novia se quedó parada frente a mí con los brazos cruzados, claramente molesta, aunque ahora también parecía confundida. Como si recién estuviera entendiendo que el tipo perfecto que tanto defendía tenía problemas bastante reales. Yo agarré mi mochila y me dispuse a bajar las escaleras otra vez. Ella me siguió inmediatamente. «¿De verdad te vas?», preguntó, pero ya no sonaba arrogante. Sonaba nerviosa. «Sí», respondí sin detenerme. «Entonces, ¿eso es todo?». Ahí cometí otro error pequeño. Me frené. Porque una parte de mí todavía esperaba escuchar una disculpa sincera. Algo humano. Algo que justificara quedarme 3 años con ella. Pero no pasó. En lugar de disculparse dijo, «Estás dejando todo tirado solo porque las cosas salieron mal». Me quedé mirándola unos segundos sin entender cómo todavía podía pensar así. «Las cosas salieron mal», repetí. «Te burlaste de mí toda la noche». Ella se pasó la mano por el cabello frustrada.
Ya te dije que exageras. Y honestamente, en ese momento entendí que discutir más era inútil. Hay personas que prefieren proteger su orgullo antes que aceptar que hicieron daño. Así que simplemente asentí y seguí caminando. Escuché que ella me llamó otra vez, pero no volteé. Bajé las escaleras, salí a la calle y me quedé parado junto a mi carro unos segundos intentando procesar todo. Sentía una mezcla rarísima de tristeza y alivio. Tristeza porque claramente mi relación acababa de morir. Alivio porque, aunque sonara feo, ya no tenía que seguir fingiendo que todo estaba bien. Justo cuando iba a subirme al carro, mi celular vibró. Era un mensaje de mi novia. Perdón si te hice sentir mal, pero tú también arruinaste mi cumpleaños. Leí eso como 5 veces. Ni siquiera era una disculpa real. Y lo peor es que durante unos segundos estuve tentado a responder. De verdad pensé en escribir algo largo explicando cómo me sentía. Después recordé las risas, la pulsera, el micrófono y las conversaciones a escondidas. Bloqueé el celular y lo lancé al asiento del copiloto. Pensé que ahí terminaba todo. Honestamente quería que terminara ahí. Pero 2 días después recibí una llamada inesperada de alguien que estuvo en la fiesta, y lo que me contó hizo que toda la situación se volviera todavía más absurda. Pasé los 2 días siguientes haciendo exactamente lo que uno hace después de una ruptura fea: dormir mal, trabajar como zombie y revisar el celular más veces de las que quisiera admitir. Había bloqueado a mi novia esa misma noche, pero aún así seguía esperando alguna explicación lógica que nunca llegó. El tercer día, mientras estaba acomodando cajas en el almacén donde trabajaba, recibí una llamada de uno de los invitados de la fiesta. Era el mismo amigo que me había advertido antes de irme. Apenas contesté soltó: hermano, esto se puso raro. Me senté porque ya me imaginaba por dónde iba la cosa. Resulta que después de que me fui, el ex terminó discutiendo fuerte con el hombre que lo estaba buscando por dinero. Tan fuerte que varios invitados se fueron antes de tiempo. Según mi amigo, el tipo empezó a perder completamente la actitud de hombre exitoso y terminó gritándole a mi exnovia porque supuestamente ella lo había puesto nervioso. Lo más incómodo fue que algunas personas escucharon cuando él mencionó otras deudas. Varias. Y no pequeñas. Tu ex estaba pálida, me dijo mi amigo. Creo que recién ahí entendió quién era realmente. Yo no sabía si sentir satisfacción o lástima. Honestamente sentía un poco de ambas. Después me contó algo todavía más absurdo: aparentemente mi ex había estado defendiendo al tipo toda la noche incluso después de enterarse de las apuestas. Les decía a todos que solo estaba pasando por un mal momento y que la gente exageraba. Eso me hizo pensar bastante. Porque durante años ella me criticó por no tener suficiente dinero, pero estaba dispuesta a ignorar un montón de problemas reales solo porque el otro sabía aparentar confianza. Mi amigo siguió hablando mientras yo escuchaba en silencio. Ah, y otra cosa, creo que tu ex está intentando hablar contigo. Ahí sí me incomodé. ¿Por qué? Porque el tipo desapareció desde ayer. Me reí un poco sin querer. No de felicidad, sino de incredulidad. Todo estaba ocurriendo exactamente como cualquiera habría esperado menos ella. El supuesto hombre perfecto terminó siendo un desastre apenas dejó de actuar frente a los demás. Esa noche llegué a mi departamento decidido a no meterme más en el asunto. Quería seguir adelante y ya. Incluso empecé a guardar algunas cosas de ella en una caja para devolvérselas después. Pero mientras revisaba un cajón encontré algo que me dejó helado por un momento. Era un sobre pequeño donde había estado guardando dinero durante meses para un viaje que queríamos hacer juntos. Estaba vacío. Y yo estaba completamente seguro de no haberlo tocado. Me quedé mirando el sobre vacío varios segundos intentando recordar si yo mismo había usado ese dinero y simplemente lo había olvidado. Incluso revisé otros cajones como un idiota esperando encontrar los billetes en otro lugar. Nada. Y ahí empecé a conectar cosas incómodas. Un par de semanas antes del cumpleaños mi novia me había preguntado casualmente cuánto llevaba ahorrado para organizarnos mejor. También recordé que una vez la vi revisando ese cajón mientras limpiaba el departamento.
En ese momento no sospeché nada porque, bueno, era mi novia. No pensaba esconderle dinero. Pero ahora todo se sentía distinto. No quería sacar conclusiones rápidas, así que respiré hondo y decidí hacer algo simple, revisar mis movimientos bancarios y las transferencias recientes. Ahí descubrí otro problema. Había varios pequeños retiros que honestamente no recordaba haber hecho. Nada exagerado, pero suficientes para dejarme inquieto. Mi primera reacción fue pensar que quizá estaba paranoico por la ruptura, así que le hablé a mi banco y confirmé algo todavía peor. Algunos retiros se hicieron desde un cajero cerca del departamento mientras yo estaba trabajando. Y sí, mi ex sabía perfectamente mi clave porque más de una vez le pedí que sacara dinero por mí cuando no podía salir del trabajo. Me dio una rabia horrible, pero más que por el dinero, porque me sentí estúpido. Estuve sentado como media hora mirando el techo pensando en cuántas señales había ignorado durante esos años. El problema es que tampoco quería convertirme en el tipo resentido que acusa sin pruebas directas. Así que decidí esperar antes de hacer cualquier cosa impulsiva. Y justo esa misma noche mi ex me llamó desde otro número. Contesté por reflejo pensando que era algo del trabajo. Apenas escuché su voz supe que probablemente había sido mala idea responder. Necesito hablar contigo, dijo rápido. Sonaba cansada. Muy distinta a la chica arrogante de la fiesta. ¿Para qué?, pregunté. Hubo un silencio corto antes de que dijera, porque cometí un error. Honestamente esperaba sentir satisfacción al escuchar eso, pero lo único que sentí fue agotamiento. Le pregunté directamente si había sacado dinero de mis ahorros. Ella tardó demasiado en responder. Yo pensaba devolvértelo. Cerré los ojos del puro enojo. ¿Se lo diste a él? Otra pausa. Él tenía problemas. Y ahí entendí que la situación era incluso más triste de lo que imaginaba. Porque no solo me había humillado por alguien más. También había empezado a hundirse junto con él. Lo peor fue que después dijo algo que me hizo sospechar que las cosas entre ellos ya estaban saliendo completamente de control. No sabes cómo se pone cuando está desesperado. Cuando dijo eso último su voz cambió completamente. Ya no sonaba a alguien orgulloso ni a alguien intentando manipularme. Sonaba asustada. Y aunque seguía molesto por todo lo que había hecho, tampoco soy un robot. Le pregunté qué estaba pasando exactamente. Ella dudó unos segundos antes de responder, él perdió más dinero. Me explicó que después de la fiesta el ex empezó a desesperarse porque varias personas le estaban cobrando al mismo tiempo. Según ella, al principio intentó mantener la imagen de siempre, diciendo que iba a resolverlo, pero en privado se estaba volviendo agresivo y paranoico. Rompió su celular contra la pared porque pensó que alguien lo estaba ignorando, dijo bajito. Honestamente no sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería decirle que ese ya no era mi problema. Otra parte seguía preocupándose por ella a pesar de todo. Y sí, probablemente eso suene patético, pero después de convivir años con alguien no apagas los sentimientos de un día para otro. Aún así, intenté mantener cierta distancia. Entonces deberías alejarte de él. Ella soltó una risa amarga. No es tan fácil. Ahí sí me molesté otra vez. ¿Y si fue fácil humillarme delante de todos? Hubo silencio. Largo. Después respondió algo que honestamente no esperaba escuchar. Creí que él podía darme una vida mejor. Directo. Sin excusas. Y aunque dolió, al menos fue la primera vez que sentí que estaba siendo sincera. Me contó que llevaba meses sintiéndose frustrada con su vida, comparándose con otras parejas y obsesionándose con aparentar estabilidad en redes sociales. El ex apareció justo cuando ella estaba más insegura y le vendió la imagen perfecta, viajes, dinero rápido, fiestas, contactos. Supongo que quería sentir que no estaba perdiendo el tiempo, admitió. Yo escuchaba todo sentado en mi sofá sintiéndome extrañamente tranquilo. No feliz. No satisfecho. Solo cansado. Porque al final todo era más simple de lo que parecía. Ella había cambiado estabilidad real por una fantasía. Y ahora la fantasía se estaba cayendo a pedazos.
Antes de colgar me pidió vernos para hablar en persona. Cometí otro error y acepté. Pensé que quizá necesitábamos cerrar las cosas de manera más madura. Lo que no esperaba era que esa reunión terminara confirmándome que ya no reconocía a la persona con la que había pasado 3 años. Porque cuando llegué al café donde quedamos, ella estaba llorando. Y no estaba sola. Cuando entré al café la vi sentada en una mesa del fondo limpiándose los ojos con una servilleta arrugada. Y sí, el ex estaba ahí también. Apenas lo vi pensé seriamente en darme media vuelta e irme. Honestamente no entendía por qué acepté esa reunión. Tal vez curiosidad. Tal vez costumbre. O quizás solo quería escuchar algo que cerrara definitivamente toda la historia. El ex se veía fatal comparado con la fiesta, ojeras marcadas, barba descuidada y esa actitud nerviosa de alguien que lleva días sin dormir bien. Mi ex se levantó apenas me acerqué. Gracias por venir, dijo rápido. Yo me senté sin responder mucho. El ambiente era rarísimo. Nadie sabía cómo empezar la conversación. Finalmente el ex habló primero. Mira, sé que todo salió mal. Casi me río porque era la forma más suave posible de describir lo que había hecho. Él siguió hablando mientras evitaba mirarme directamente. Dijo que estaba pasando por problemas económicos desde hace meses, que había perdido dinero apostando y que empezó a pedir préstamos intentando recuperarse. Lo típico, una mala decisión detrás de otra. Mi ex permanecía callada mirando la mesa. Después él soltó algo que me hizo tensarme inmediatamente. Ella me contó lo del dinero que tomó de tus ahorros. Volteé a verla y ella bajó la mirada de inmediato. Ahí entendí que no solo había sido una sospecha. De verdad había usado mis ahorros para ayudarlo. El ex levantó las manos rápido. Yo no le pedí que hiciera eso. Ella respondió molesta, pero sí lo aceptaste. Y ahí empezó una discusión incómoda entre ellos dos frente a mí. Se echaron culpas mutuamente durante varios minutos. Que si él prometió devolverlo. Que si ella exageró. Que si ella sabía cómo era él. Que si él la manipuló. Y mientras los escuchaba pelear me di cuenta de algo bastante triste, los dos estaban demasiado ocupados defendiendo su orgullo como para asumir responsabilidad real. En un momento mi ex me miró directamente y dijo, yo sé que te hice daño. Esa frase sí sonó sincera. Pero de verdad pensé que estaba tomando la decisión correcta. No respondí de inmediato porque sinceramente no sabía qué decirle. ¿Qué haces cuando la persona que amabas admite que te cambió por una ilusión? Al final solo le pregunté algo simple. ¿Valió la pena? Ella empezó a llorar otra vez y no contestó. El ex se quedó mirando la ventana completamente callado. Y por primera vez desde que empezó toda esta historia entendí que ninguno de los dos tenía realmente el control de su vida ya. Lo más inesperado fue que unos minutos después el ex recibió una llamada, y apenas vio quién era, se puso pálido. Luego se levantó de golpe diciendo, tengo que irme. Y la reacción de mi ex dejó claro que ella ya sabía exactamente lo que eso significaba. El ex salió prácticamente huyendo del café después de esa llamada. Ni siquiera intentó disimular. Mi ex se quedó viendo la puerta con una mezcla de enojo y resignación, como alguien que ya había vivido esa escena varias veces en muy poco tiempo. Yo me recosté en la silla sintiendo algo raro que honestamente no esperaba sentir al final de toda esta historia, indiferencia. No odio. No ganas de vengarme. Solo esa sensación fría de entender que ya no pertenecía ahí. Después de unos segundos ella habló bajito. Le están cobrando otra vez. Asentí sin mucho interés. Ya no quería saber detalles de la vida del tipo. Mi ex se secó los ojos y finalmente dijo lo que probablemente llevaba queriendo decir desde la fiesta. Cometí la peor estupidez de mi vida. Esta vez sí sonó completamente derrotada. Me contó que después de aquella noche todo empezó a caer rápido. Varias amigas dejaron de hablarle porque sintieron incómoda la forma en que me trató. Su familia también empezó a cuestionarla. Y encima el ex cada día mostraba una versión más agresiva e irresponsable de sí mismo. Ni siquiera tenía trabajo fijo, admitió. Todo era apariencia.
Honestamente ya lo sospechaba desde hacía rato. Ella respiró profundo antes de mirarme directamente. Tú nunca me hiciste sentir insegura. Fui yo sola comparándome con otras personas todo el tiempo. Y creo que esa fue la primera vez en toda la historia donde realmente asumió algo sin culpar a nadie más. Después vino la parte que ya veía venir desde kilómetros. Sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero extraño cómo eras conmigo. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la taza vacía pensando en todas las veces que intenté salvar la relación mientras ella ya estaba emocionalmente fuera desde hacía meses. Y sí, una parte de mí todavía sentía cariño por ella. Sería mentira decir lo contrario. Pero otra parte, probablemente la más sana, ya estaba demasiado cansada. Así que le respondí con calma, extrañas cómo te trataba yo. No necesariamente a mí. Ella se quedó callada porque sabía que tenía razón. Después me pidió perdón otra vez, esta vez sin justificar nada. Y aunque aprecié escuchar eso, también entendí algo importante, algunas disculpas llegan demasiado tarde para arreglar las cosas. Antes de irme saqué el sobrevacío de mis ahorros y lo dejé sobre la mesa. Quédate con esto, le dije. Ella lo miró confundida. ¿Por qué? Porque ya no quiero seguir arrastrando nada de esta historia. Me levanté dispuesto a irme de una vez por todas, pero antes de salir ella dijo algo que me hizo detenerme apenas un segundo. ¿De verdad ya no sientes nada por mí? Y honestamente, la respuesta me sorprendió hasta a mí. Me quedé quieto unos segundos antes de responderle. La verdad era complicada porque sí, todavía había sentimientos ahí, pero ya no eran suficientes para volver. Así que le dije lo más honesto que pude, creo que sigo queriendo a la persona que pensaba que eras. Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez no intentó detenerme ni convencerme de nada. Y sinceramente eso hizo todo menos doloroso. Salí del café sintiendo algo raro. No felicidad exactamente. Más bien tranquilidad. Como cuando finalmente aceptas algo que llevabas meses evitando mirar de frente. Los siguientes días fueron extraños porque mi vida seguía igual por fuera, mismo trabajo, mismo departamento, mismos horarios, pero mentalmente me sentía mucho más liviano. Dejé de revisar su perfil, dejé de esperar mensajes y poco a poco empecé a recuperar rutinas que había abandonado por la relación. Incluso volví a juntarme más con amigos que había dejado de ver. Sobre ella, las noticias siguieron llegando solas sin que yo las buscara. El ex terminó desapareciendo por completo después de varios problemas con deudas y préstamos. Algunas personas decían que se había ido a vivir con un familiar en otra ciudad. Otras decían que simplemente estaba evitando a medio mundo. Honestamente ya ni me interesaba averiguar cuál versión era cierta. Mi ex, por otro lado, terminó bastante aislada socialmente. No porque todos la odiaran, sino porque mucha gente empezó a verla diferente después de la fiesta. Varias personas recordaban perfectamente cómo me trató esa noche y ya no querían involucrarse en sus dramas. Un par de meses después me devolvió parte del dinero que había tomado de mis ahorros junto con una carta corta. No era una carta dramática ni romántica. Solo admitía que arruinó una relación estable por perseguir una imagen falsa de éxito y emoción. Y aunque probablemente eso debió darme satisfacción, en realidad solo me dio pena. Porque al final nadie ganó realmente en toda esta historia. Ella perdió una relación sana. El ex terminó hundido por sus propios problemas. Y yo perdí años intentando convencerme de que amor significaba aguantar cualquier cosa. Pero supongo que al menos aprendí algo útil, si una persona necesita humillarte para impresionar a otros, entonces ya tomó su decisión desde hace tiempo. Y sinceramente, irme aquella noche terminó siendo lo mejor que pude hacer por mí mismo.